Entonces, espere. Buenas noches, mi nombre es Jessica Yanel Bejarano Barreto. La lectura que leí es la solidaridad como alternativa. Los términos que encontré fue recíproca, paradigma, benevolencia, axiológicas, preeminencia, universalidad y objetividad. Y en términos técnicos está industria, acreedores, deudores, unión colectiva, masa colectiva, dimensiones universal, ideas socialistas, anarquismo, posmodernidad y utopía liberal. Bueno, por acá tenemos los significados. Y por acá tenemos la pregunta central del capítulo, que me parece es que es la solidaridad. Como hipótesis, encontré que la solidaridad se ha convertido en un término de uso muy frecuente, ya que se basa sobre muchos valores humanos, como se mencionaba en el libro, consiste en que cada uno es responsable de todos y todos lo son de cada uno. Pierre fue el primero en introducir en el texto las ideas socialistas y hace de la solidaridad una especie de características antropológicas, sociales, que la convierten en base de la vida social. El anarquismo se refiere a la solidaridad como una ayuda mutua. La solidaridad puede ser pensada como una alternativa tanto a una situación social como a una disyuntiva usual entre conceptos. La solidaridad no se interesa por crear un ideal común ni una tarea común, es decir, no se interesa por crear una entidad, instituciones, valores, entre otros. Se debería considerar como una forma de entender los derechos de libertad e igualdad. En la parte psicológica tiene que ver con la adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, es decir, ayudar a un cambio de nada en función de lo que considera bueno. Esto genera unos lazos que de base están en el sustento del mismo ser humano y su definición como ser social. La solidaridad es algo muy comprometedor que va mucho más allá de una muestra de empatía con lo que afirma, como lo afirma el autor. Es dar a sí mismo lo que cada persona tiene al que lo necesita, a fin de ver satisfechas todas sus necesidades, para así lograr el reconocimiento de su dignidad y su interacción en la sociedad. Esta solidaridad es una virtud del ser humano, ya que nos mostramos unidos a otras personas compartiendo sus intereses y necesidades sin necesidad de tener un lazo familiar, solo con la unión de la bondad y directamente esto estaría relacionado con el desarrollo social. La solidaridad es muy importante ya que practicando esta, la sociedad funciona más armoniosamente porque es un pilar que fomenta una sociedad próspera y equitativa, que aporta para las futuras generaciones esperanza, amor y respeto. Es como una ayuda que lucha contra la pobreza y para lograr esto cada vez más personas debemos esforzarnos por fomentar la solidaridad, ya que esta virtud día a día se va perdiendo y como seres humanos no podemos permitir que esto suceda si queremos luchar por un futuro equitativo y justo. El libro básicamente se dividía, pues nos hablaba que la solidaridad era pues era como una alternativa. Nos habla de la historia del concepto de la solidaridad, del contexto de la pregunta por la solidaridad. Tiene una parte también que nos habla más allá del comunitarismo y del individualismo. Tiene otra parte que nos habla más allá de la contraposición entre la benevolencia y la justicia. Y otra que nos habla más allá del etnocentrismo y el universalismo abstracto. Listo, compañera Jessica, muchísimas gracias. No sé si en este caso sigue nuestro compañero en la explicación de su lectura. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Desmontoya. Compañera Jessica, ¿puede dejar de compartir su documento? Listo, compañero, qué pena. Listo. Ahora sí.
Dice, buenas noches. La lectura que me correspondió es los principios básicos de la economía social y solidaria. En ese lectura he sacado mis términos y mis términos técnicos. Los términos técnicos son ahorro local, globalización, emprendimiento, desarrollo territorial, colectivos sociales, desarrollo sostenible, iniciativas socioeconómicas, sostenibilidad medioambiental, instrumentos de financiación y poderes públicos. El ahorro local consiste en reducir los gastos de la economía de un territorio. Es decir, que es una acción que se ejecuta especialmente en la mano de los poderes ejecutivos, como por ejemplo las alcaldías de un determinado municipio. Este ahorro influye en el desarrollo del territorio y previene gastos innecesarios que afectan al PIB regional. En la globalización es considerada como un fenómeno que está en el incremento de las interconexiones entre los distintos países del mundo en los ámbitos económico, político, social y tecnológico. En temas económicos, la globalización es la unión de diferentes países del mundo a partir de mayores flujos comerciales y de inversión, que significa y contribuye al mayor comercio de bienes y servicios entre diferentes naciones donde se requiere mayor movilidad del capital financiero y de los factores de producción. El emprendimiento es un acto donde toda persona expresa sus habilidades. Por ejemplo, una acción de emprendimiento puede ser como un ejemplo, Juan, Juan se compra 5,000 de fresas y para el emprendimiento es una acción en el cual constituye en crear un negocio para generar ganancias excesivas. En el caso de Juan, cuando compró las 5,000 fresas, hay una idea en el que puede crear helados. Los helados puede influir en los gastos como el agua, la fresa, el azúcar y ya. Y a la hora de vender los helados, cada uno van a valer 2,000 o 3,000 pesos. Y con los ingredientes que ha comprado con la fresa puede alcanzar a hacer hasta 4 helados, que son 20,000 pesos. En conclusión, obtuvo una ganancia de 15,000 pesos. El emprendimiento es la capacidad de enfrentar para hacer un nuevo negocio, asumir los riesgos y la responsabilidad de sus logros, así como contratar algunas tareas o empleados. Cuando un negocio aumenta las ventas con el propósito de tener recursos financieros, eventualmente al final se convierte en una empresa. El emprendimiento es una fase temprana del emprendedor. Ahora sí, el desarrollo territorial. El desarrollo territorial es un proceso de transformación social, productivo e institucional que tiene como propósito de disminuir la desigualdad dentro y entre los territorios y promover las dinámicas en las cuales el crecimiento económico haya acompañado de una reducción del nivel de pobreza y desigualdad. Asimismo, previene la adquisición de pasivos que puedan distorsionar el avance económico de una región. En los colectivos sociales es la expresión de organizaciones y acción conjunta, es decir, son espacios de reestructuración social que son alejados de la lógica de la lucha por el poder y la acumulación de capital. Los colectivos sociales son considerados como grupos de personas cuyo propósito es luchar por un mundo mejor, hacer frente a cualquier forma de injusticia que emanen las autoridades ejecutivas en su territorio de residencia. En desarrollo sostenible, ese concepto se refiere a la capacidad de satisfacer las necesidades humanas presentes sin afectar la satisfacción de las futuras necesidades. Es decir, que el desarrollo sostenible requiere considerar el manejo de recursos naturales, así como los impactos sociales, incluyendo puntos específicos. Un ejemplo de estos puede ser la garantía de condiciones de trabajo que permita a las personas ganar lo suficiente para satisfacer sus necesidades y también que los trabajadores puedan gozar de un salario digno y justo, así como garantizar su seguridad laboral. Iniciativas socioeconómicas.
Esas iniciativas consisten en el cambio de paradigma por el trabajo en el conjunto de las personas y la propiedad de los bienes. Esas iniciativas tienen como objetivo crear relaciones de solidaridad y la participación en la sociedad, entablar los procesos de integración, de producción, consumo, distribución, ahorro y crédito para satisfacer las necesidades de sus miembros y de las comunidades en las que se desarrolla. Sostenibilidad ambiental es considerada como la gestión eficaz de los recursos naturales en la productividad, facilitando en la conservación que están destinados en las necesidades que se avecinan. El uso suficiente de los recursos naturales es fundamental no solo para prevenir el agotamiento de los recursos, sino también para garantizar la calidad de vida de las personas que pueden verse vulneradas por la sobreexplotación. Eh, en conclusión de la sostenibilidad ambiental consiste en el que vamos a hacer las acciones en las cuales nos prevé diferentes dificultades, como por ejemplo la escasez de algún recurso natural o sus semejantes. Instrumento de financiación. Un instrumento de financiación es un contrato entre dos partes que se otorgan simultáneamente a una parte de un activo financiero y la otra de un pasivo. Un contrato se basa en la compra o venta de una mercancía o instrumento financiero, que, que en pocas palabras, los activos financieros son los que le dan al comprador el derecho a recibir ingresos futuros al vendedor. De manera similar, un pasivo financiero obliga al vendedor de un instrumento financiero a pagar su ingreso. Y por lo último, los poderes públicos. Los poderes públicos son los que ejecutan todas las acciones económicas de un país. Y dentro de estos poderes públicos hay tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Estos poderes cumplen el rol de establecer un orden normativo de la Constitución para hacer velar y atender las necesidades de ciertas regiones del país. En relación a mi lectura crítica, principios básicos de economía social y solidaria, el tema principal es, o la pregunta, ¿cómo influyen los valores universales en el crecimiento económico mundial? La hipótesis que responde a esta pregunta consiste en el que los valores universales son pilares importantes en el crecimiento económico mundial. Es decir, que la economía fluye gracias a los factores productivos, tales como la tierra, el capital, el trabajo y la tecnología. Esos valores constituyen en el cambio social que implica en el que las comunidades sean independientes productivamente. Para lograrlo es importante hacer un proyecto de vida en el cual describa que fuente de producción surte con facilidad para el desarrollo territorial. Es decir, que una sociedad independiente es sinónimo de lucha por construir un mundo mejor donde la justicia y la democracia van de la mano con la productividad en el desarrollo sostenible para conllevar en la satisfacción de las necesidades colectivas humanas. Para hacernos la idea, las sociedades desarrolladas tomaron en consideración que la libertad y la autogestión crearon nuevos pensamientos por el cual consiguieron adoptar maneras de producir, consumir y disfrutar en el alcance de una economía sólida para todas las personas. El ámbito geográfico muestra que algunas de las necesidades o carencias de derechos dentro de la región, como por ejemplo el derecho a la salud, otra problemática, el desempleo y el derecho a la educación, entre otros. Por eso las naciones en vías de desarrollo deben ser incentivadas a crear sus propios recursos laborales, acceder a bienes y servicios estables, dentro de las dinámicas de respuesta y solidaridad que superen por frente a los intereses de algunas instituciones públicas. Es decir, que el error que emana las comunidades subdesarrolladas es generar iniciativas económicas que determinen los posibles caminos de frente a las falencias administrativas que impiden el eficaz desarrollo. En conclusión, la economía social consiste en el comportamiento económico de las personas que residen en un territorio, teniendo en cuenta que la importancia de maximizar los recursos naturales son métodos en la prevención de escasear los recursos tales como el agua, el gas, el carbón, la energía y entre otros. También
Esta economía se relaciona con el desarrollo social y regional, es decir, que gracias a la economía social, cada comunidad tiene multiculturalidad en materia económica que en ese concepto parte en la creación de distintas actividades económicas y no ser dependientes a otras organizaciones en algún tipo de interés. La independencia económica está en conjunto con los valores universales. La disciplina y el orden tienen mayor importancia en cómo el ser humano hace un buen manejo de recursos. La mente de la persona debe ser armónica en la protección de la naturaleza y por ello es de suma importancia inculcar la educación ambiental para las próximas generaciones, enseñarles que la naturaleza es el patrimonio ecosocial de la humanidad y evitar a todas cosas acciones que puedan atentar el estado de la naturaleza. Que esa es la hipótesis de mi lectura. Listo, compañero, muchísimas gracias. ¿Sí se dieron cuenta de algo? Que la conclusión de las tres lecturas que hicimos llegan al mismo punto, que es, uno, la preservación de los recursos naturales. Dos, la preservación de la mano de obra, eh, es decir, las personas que trabajan para las empresas. Y como tercero es la maximización de los beneficios, de los bienes, de los productos, pero con la disminución de los gastos y el impacto tanto social como ambiental para llegar, digamos, como a un mismo fin, sí, si me van a entender, ¿cierto? Pues ese fue, digamos, como al punto que llegué yo. Listo, compañeros, no sé si ustedes quieren agregar algo más. Es- para añadir esa conversación, voy a argumentar la ficha de lectura de la compañera Jessica Bejarano. La hipótesis de la lectura, la solidaridad como alternativa, en el cual consiste en el que la solidaridad es un término en el cual influyen valores humanos, como por ejemplo valores que idearon doctrinas económicas. Dentro de estas están las ideas socialistas y hacen que de la solidaridad sea una especie antropológica, que en lo que se convierte en una vía social que puede ser pensada como una alternativa tanto a una situación social como una disyuntiva usual entre los conceptos de solidarios. La solidaridad es un ideal común en el cual se incentiva que hay un bien común para todos, no un bien común para los deseos, sino en el cual se influye todas las comunidades y territorios. Es lo que más se resume en la hipótesis de la lectura de la compañera Jessica Bejarano. A las tres. Bueno, a continuación voy a hablar sobre las hipótesis del compañero Cristian. Bueno, la hipótesis, la lectura es bastante interesante por diferentes puntos de vista. En primer lugar, podríamos decir que de manera correcta que la economía social y solidaria se constituye como un nuevo paradigma para lograr un desarrollo sostenible. El mercado social como espacio de intercambio de satisfactores de necesidad demanda la constitución de un nuevo sistema de necesidades de acuerdo con el desarrollo sostenible de las capacidades humanas para la mejora de oportunidades en armonía con el sistema naturales. La transformación de la actual cultura de la opulencia solo será posible desde un nuevo sistema de necesidades instrumentales, históricas y por lo tanto susceptibles de modificación, que cambian los hábitos hacia el acto de consumir desde metabolismo socio-natural sostenible,
Dentro de este metabolismo, el mercado social demanda la producción de bienes y servicios responsables y sostenibles. Bueno, yo creo que esta lectura se enfoca más en como el desarrollo que se intenta llevar ahora a los países. Listo, compañeros. Bueno, tuvimos unas pequeñas fallas técnicas. Nuevamente volvemos. Bueno, en este caso, pues yo voy a argumentar la lectura de Jonathan, nuestro compañero Jonathan. Aquí hay algo muy curioso y es que creo que esta debe ser la primera lectura, ¿cierto? Porque nos estamos basando en los principios básicos de la economía social y solidaria, es decir, los principios, lo primordial que es la economía social. Ahora bien, decimos que la economía social y solidaria es más que todo un comportamiento económico que deben tener absolutamente todas las personas que residen, digamos, en una comunidad, teniendo en cuenta que dos cosas bastante importantes. La importancia de maximizar los recursos naturales como un método en la prevención de escasear estos recursos tales como el agua, la energía, el gas, el carbono, pues entre otros. Y lo segundo importante es también, digamos, minimizar el impacto ecológico, social y solidario que puede existir. Ahora bien, tenemos que también la economía social se relaciona con el desarrollo regional. ¿Qué quiere decir esto? Que es decir, que gracias a la economía social, pues cada comunidad tiene una multiculturalidad, perdón, en materia económica. Es decir, que este concepto hace parte en la creación de distintas actividades económicas y no ser dependientes a otras organizaciones en algún, digamos, en algún tipo de interés. Entonces, tenemos que cada país, cada ciudad o cada individuo tiene sus propias costumbres. Ahí es cuando empieza a jugar un poquito el papel de lo que se veía al comienzo de la carrera, que es más que todo un tema de fundamentos y de las doctrinas económicas que se pueden llegar a presentar. Adicional a esto, un tema de antropología económica. Entonces, desde ahí empezamos a validar las economías solidarias. Me pareció bastante enriquecedora la lectura de nuestro compañero Jonathan y claramente la exposición que él hizo explicándola y los inicios.